Bueno, muchas gracias a nuestra querida doctora Gloria Amparo, como siempre. Es un placer, es un gusto y siempre nos llevamos cosas nuevas escuchando tus intervenciones y particularmente nos llevamos muchas reflexiones fundamentales. Primero que todo, quiero a todos los participantes reiterarles nuestras disculpas y excusas. Ustedes entenderán que en estos tiempos de coronavirus estas redes andan sobrecargadas y ello supone muchos desafíos técnicos para nosotros. Y pues algunos de ellos tratamos de atenderlos de la mejor manera posible. Por ende, hay algunas dificultades que entendemos se han presentado. Eh, Sin embargo, les reitero que la presentación y la grabación, el video y el audio, las diapositivas, todo el conjunto de este desayunatorio será publicado en la página web de la oficina de la firma del doctor Álvaro, en la página de la firma Manglar Abogados. Entonces, por eso no se preocupen porque vamos a tener este material allí publicado. Y les reitero a quienes tienen preguntas, yo sé que todos cuando interviene la doctora Gloria Amparo no hace sino propiciar nuestro razonamiento, nuestro análisis y nuestra capacidad de debate crítico frente a estos temas. Entonces, los invito a que tengamos estas preguntas guardaditas y reservadas para el momento del debate. Sin embargo, he tomado nota de algunas que me parecen muy relevantes y quiero empezar por mencionar algunos elementos que me parecen muy destacables de la presentación de la doctora Gloria Amparo, y es, fíjense cómo justamente ella destaca el valor de unos derechos que hoy en día todos tenemos presentes y que hoy tenemos presentes entre otras porque nuestro modelo constitucional y nuestro modelo de Estado de cierta manera cambia en el año 91 y hay elementos que son fundamentales en el modelo constitucional del año 91. Particularmente somos una democracia representativa participativa, perdón, en el que tenemos derecho a participar y a incidir en las decisiones que nos afectan. Y ello se funda además en otro principio que ella menciona y al que le da un valor que es fundamental, que es el principio de la solidaridad, que es esencial en el Estado social de derecho. Y a partir de ello hay un rompimiento de un paradigma en el que el Estado era responsable por la protección de los recursos naturales renovables y era, por supuesto, quien tenía la voz, la vocería de alguna manera de ese conjunto de recursos y de riquezas naturales, y hoy en día eso está en cabeza de todos, porque finalmente pasa a ser una corresponsabilidad y una garantía compartida entre todos, Estado y particulares. Y allí pues termina uno preguntándose realmente qué tanto ha respondido mi querida doctora Gloria Amparo el modelo y la evolución institucional del país frente a esa conflictividad ambiental. No es precisamente esa conflictividad ambiental una expresión de cómo ese modelo institucional probablemente se ha venido quedando rezagado, y particularmente también destaco aquí como otro elemento para el debate y para la discusión el excesivo y el extremado centralismo en la toma de decisiones en relación con la definición de proyectos, obras o actividades que se consideran de utilidad pública e interés social, que terminó siendo ese concepto un pretexto para cualquier cantidad de cosas, terminó siendo desfigurado el concepto de utilidad pública e interés social frente a lo que el artículo 58 de la Constitución planteaba. Y en ese sentido, eh, resalto algo que creo que era Laura Cabrera que mencionaba, y es la naturaleza puede entenderse entonces en ese contexto, en ese panorama, como un actor del conflicto, es una víctima, eso en qué va, eso, ¿para dónde vamos con ese tema, mi querida Gloria Amparo? Bueno, yo desafortunadamente debo señalar que no he visto una intención institucional hacia prevenir los conflictos. Todo se vuelve como simbólico.
Ustedes saben que se han creado, o sea, el gobierno creó unos como unos colectivos para hablar de conflictos ambientales que nunca se han reunido, que no han tenido mayor avance. Y en especial algo que me preocupa mucho. Miren ustedes que quien debería estar muy al frente de esto, que es la Oficina de Participación en el Ministerio de Ambiente, es una oficina que no tiene la relevancia y la importancia que debería tener esto. Entonces uno en la mayoría de las veces encuentra que la autoridad ambiental desafortunadamente en el tema de lo que es los conflictos es reactivo, no es preventivo. Y ahí me duele mucho confesar que en alguna ocasión que planteábamos este tema, nos decía una funcionaria del Ministerio de Ambiente, es que nosotros preferimos que, que resuelva esto los jueces a resolverlo nosotros porque no tenemos cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, claro, entonces ahí tenemos otro actor que son los jueces que tienen que insertarse en todas estas temáticas. Muchas veces, muchas universidades todavía ni siquiera tienen derecho ambiental en sus universidades, lo cual pues implica que necesitamos jueces. Por eso yo he planteado tanto y desde hace muchos años vengo hablando de la necesidad de tener un tribunal ambiental, un tribunal de justicia ambiental con jueces que sepan del tema, con jueces que además tengan en cuenta toda esa integralidad, el tema técnico, el tema biológico, el tema que tiene que ver con calidad del agua, que nos sirva para poder tener unas decisiones que efectivamente sean muy puntuales y que nos puedan servir para solucionar los problemas ambientales. Entonces, no hay prevención, desafortunadamente no hay prevención. Además, porque tenemos un problema grave y es que las autoridades ambientales después del año 2000 han tenido una disminución en sus recursos, en su personal que hace que sea imposible, ¿sí? Hay que fortalecer la autoridad ambiental. En ese sentido hay que fortalecer la económica y con personal adecuado para todo esto. Y lo otro importante es que definitivamente esto nos ha enfrentado a dos cosas. Una autoridad que no puede con la enorme cantidad de demandas, de solicitudes de licencias, de permisos, etcétera, con poco personal, sin recursos, y tenemos por otro lado unas empresas solicitando y por el otro o por el otro lado tenemos también a una comunidad reclamando sus derechos ambientales o reclamando la protección ambiental. Entonces, aquí definitivamente encontramos esa disyuntiva. De otro lado, el tema de utilidad pública e interés social. Miren ustedes que ese tema de utilidad pública e interés social hace muchos años lo tenía el Código de Recursos Naturales. Hablábamos y la Ley 23, que hablaba de utilidad pública e interés social. Eso lo tiene lo ambiental hace mucho tiempo, pero claro, nos olvidamos de eso y entonces ahora lo otro es más importante, es fundamental. Esa es la discusión que nosotros damos sobre qué es realmente lo público, lo social, lo que nos va a permitir a todos vivir en mejores condiciones. ¿No será que tiene mayor profundidad en cuanto al interés social y en cuanto a la utilidad de todos, poder respirar un aire fresco, un aire puro, poder disfrutar de un agua de buena calidad, versus el tema de unos pocos que se quedan con los recursos o que afectan los recursos? Y el tema de la naturaleza, ¿sí? Y hoy se habla de la naturaleza como víctima. Recientemente ya hay algunas disposiciones que hablan de, oiga, ¿qué ha pasado con todo este tema, los conflictos ambientales y la naturaleza? ¿Es un actor o no? Y esa discusión la dábamos muy fuerte con Andrés, porque si uno ve el término actor, actor siempre es persona. Pero resulta que ahorita estamos en una discusión muy fuerte en el país sobre el tema de los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Lo importante de todo esto es, y yo considero que lo importante de todo eso es entender el valor de la naturaleza, para qué sirve, por qué sirve, hacia dónde vamos y la importancia de protegerla, ¿sí? De protegerla como un elemento fundamental para la vida, como un elemento fundamental para los que están por venir, porque nosotros ahorita lo estamos demostrando, la misma naturaleza que está recuperando lo suyo al llegar a las ciudades, a volverse a ver especies que antes no se veían. Eso significa que nosotros hemos generado un impacto muy fuerte en ella y que debemos repensar ese modelo que hemos llevado hacia una protección integral.
muy bien, muchas gracias, mi querida Gloria Amparo. Sumado aquí a otra reflexión, hay una reflexión que me parece muy interesante, pero quisiera antes de plantearla, una que nos hace eh, Alba Luz. Eh, hay algo que también resalto y destaco mucho de tu intervención y es el, el cómo se destaca precisamente esa distancia en la manera de comprender y de abordar, de entender la consulta previa, que para muchos dueños de proyectos, obras o actividades es un mero trámite, es un mero procedimiento y realmente que es bien difícil hacer entender y un poco lo digo desde mi experiencia particular en oportunidades cuando se aproxima uno en la asesoría hacia las empresas, cómo es difícil hacerlo comprender y entender como un derecho. Es decir, que la consulta previa no es simplemente un trámite o un procedimiento que debe agotarse como pudiera ser la obtención de un certificado de existencia y representación legal o del RUT o de cualquier otra cosa, otro trámite público, que este no es un trámite, esto es un derecho realmente. Y lo propio sucede con la licencia ambiental. Creo que hay una distancia entre la concepción que tuvo inicialmente la licencia como un instrumento, entre otras, de planificación ambiental y la concepción que muchos sectores, incluso institucionalmente concebidos desde el propio Estado, como un mero trámite. Sobre eso, incluso en estos días teníamos algún debate con el profesor Andrés Gómez, que más adelante podrá ser, sin duda, se va a referir probablemente a ello y a algo que es fundamental también en este aspecto y es el rol del derecho, hasta dónde ha sido suficiente o insuficiente. Pero en esta oportunidad precisamente quiero hacer referencia a la intervención de Alba Luz porque ella plantea, dado este escenario y este panorama en el cual vemos que es que no se quiere entender, no se quiere comprender cómo es lo que es el derecho a la consulta, lo que es el derecho a la participación, lo que es el deber del Estado de planificar los recursos naturales renovables y ello termina propiciando conflictos. Si lo que Alba Luz llama como las vías de hecho, no sé qué tanto puedan entenderse vías de hecho, las vías de hecho entendido como las manifestaciones, las marchas, las protestas, en fin, pueden entenderse como mecanismos válidos y constitucionalmente admisibles de participación en la toma de decisiones que puedan afectarnos desde el punto de vista ambiental. Bueno, sobre el tema de consulta previa, yo sí creo que este derecho fundamental ha tenido tantas dificultades que a eso debemos en la enorme cantidad de sentencias que hay al respecto. Y es que la consulta previa no se puede hacer de cualquier manera, se debe hacer de acuerdo con los usos, con las costumbres, con las comunidades, escuchando lo que las comunidades requieren. Y claro, el afán que nosotros tenemos de poder sacar los proyectos de manera rápida, a eso se debe que tanto las licencias ambientales como la consulta previa sean consideradas como un obstáculo para el desarrollo, no como una manera diferente del desarrollo, de tener en cuenta estas otras miradas, la mirada de protección, la mirada de conservación, la mirada del cuidado de la naturaleza. En ese sentido, uno podría decir, claro, la dificultad que tenemos en este instante con esos mecanismos es que quien tiene el interés de sacar los recursos naturales encuentra en estos mecanismos pues muchas dificultades. Y a eso se debe el interés enorme de tratar de acabar con estos derechos. En primer lugar. En segundo lugar, algo muy importante y es, no es fácil, no es fácil. Y no podemos tampoco dejar de reconocer que en el ejercicio de las consultas previas ha habido de todo, ha habido de todo. Ha habido consultas previas que se han realizado de manera adecuada. Yo, por ejemplo, he destacado las últimas consultas previas que ha realizado parques nacionales, por ejemplo, que han sido muy interesantes, son unos procesos muy inclusivos, pero que no son inmediatos, son procesos largos, son procesos extensos. Y en segundo lugar, tenemos casos enormes de dificultades, por ejemplo, de
tráfico de influencias o de dificultades que hay con el manejo de las consultas por temas económicos. Entonces, la empresa que llega con regalitos, como los llaman, regalitos obsequio para las comunidades para sacar una consulta previa así rápido, o también tenemos el caso, por ejemplo, de comunidades o personas que inclusive estos son conocidos públicamente, que dicen para realizar la consulta previa necesitamos tanta plata, pero no tienes nada que ver con temas de identificar cómo se van a ver afectados, que pronunciarse sobre el proyecto, sino un tema de transacción económica. Entonces aquí hay mucho tema para cortar. En primer lugar, el derecho es un derecho que está ahí y es un derecho que no podemos quitar tan fácilmente o que no se puede quitar porque los derechos son progresivos, como lo planteaba antes. Y en segundo lugar, el tema de todos estos problemas estructurales que hay en la consulta nos llama a repensarnos. Estamos en este instante en un momento casi que de sosiego, de poder pensar qué vamos a hacer y cómo vamos a construir por el país. Y en ese sentido, yo creo que es importante que miremos y valoremos qué queremos más. ¿Queremos tener dinero para hoy, acabando con todo lo que hay? ¿O podemos mirar otras alternativas? Las otras alternativas, por ejemplo, que proponen las comunidades de turismo sostenible, las otras alternativas que proponen las comunidades de productos agrícolas sustentables, de poder apoyar al campesino para que el campesino cultive como deba hacerse, y no que vengan los proyectos a acabar con absolutamente todo, en muchas ocasiones generando tantos impactos que después nos salen mucho más económico, por ejemplo, en temas de salud, porque por la contaminación después eso también tiene un costo económico. Entonces, repensar todo esto implica ese trabajo conjunto, implica adicionalmente ver que la movilización es una forma donde las comunidades nos están diciendo está sucediendo algo. Y eso significa que, ¿por qué no nos sentamos a hablar con las comunidades y tenemos verdaderos escenarios de participación para evitar tantas dificultades? Pero escenarios tempranos, no posteriores. Es que la dificultad que nosotros encontramos es que la mayoría de los casos donde hay tantas demandas y tantos reclamos es porque la gente se entera de los proyectos cuando llega el bulldozer. Y no hay un proceso de planificación temprana con las comunidades alrededor de los intereses de las comunidades. Y que esos proyectos van a beneficiar económicamente a sectores privados, ¿sí? Y no necesariamente a toda la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer ese uso que se requiere de los recursos donde haya un gana y gana? Gana para las comunidades, gana para las empresas, sino que todo se vaya para un solo lado. Bueno, muchas gracias, Gloria Amparo, nuevamente por esta intervención. Vamos a recordarles que la dinámica de este desayunatorio implica que todas esas inquietudes, comentarios, observaciones que ustedes tienen, vuelvo y reitero, yo sé que Gloria Amparo pues nos suscita a todos y nos despierta realmente muchas inquietudes, mucho interés en los aspectos que trata, pero les vamos a pedir que los guardemos para luego de las dos intervenciones que vienen a continuación, que son igualmente edificantes e importantes y que sé que van a suscitar también mucho interés. Entonces, ok, Gustavo, una cosita pequeña. Sí. Muchas personas me han hecho algunas preguntas. Por ejemplo, Carlos Tapia me hizo una muy importante que voy a tratar de responderles por acá. Ah, ok, perfecto. Por el chat, excelente. Sí, por el chat les voy a tratar de responder. Maravilloso. Podemos ir así ganando tiempo. Eso sí, no se nos vayan a desconcentrar de la intervención del doctor Álvaro y del doctor Andrés.